Sí, perfecto, Daniel. Perfecto, pues que estamos viendo tu pantalla, estamos grabando, así que cuando quieras, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, empezamos esta segunda parte, siempre agradecidos a la gente de TecnoWebinars, a Daniel Alguacil y a todos los que están conectados, que tienen la paciencia de escucharnos. Así que bueno, eh, no vamos a hacer mayores introducciones, nada. Hoy voy a intentar que todo esto sea realmente cumpliendo el horario, así que son 18:36 según mi reloj, y espero que en 40 minutos ya hayamos terminado hoy con preguntas y todo. La mecánica, la de siempre, cualquier duda podéis interrumpir las veces que queráis, así que levantad la mano de forma virtual y Daniel nos regula el acceso y bueno, cualquier duda no esperéis hasta el final, así es un poco más interactivo. La vez pasada entonces empezamos presentando IP versión 6 y tratamos la parte de todos los protocolos que componen esta familia de protocolos de IP versión 6. Dijimos que al igual que un edificio, si yo voy a modificar el tercer piso con un cambio sustancial, pues eso impacta en pisos anteriores y superiores. Y ese fue el resumen de lo que hicimos con el IP versión 6 parte 1, componentes. Hoy empezamos ya a tratar el esquema de direccionamiento. Os recuerdo que esto es una serie que iremos presentando poco a poco y hasta ahora ya hemos publicado estos dos artículos. Entonces, este artículo que lo tenéis en PDF ahí en la misma web de TecnoWebinars, podéis verlo aquí en la pantalla mía. La presentación, cuando uno busca esquemas de direccionamiento de IP versión 6 en Internet, encuentra mucho de su historia, del porqué, de cómo es los 128 bytes. Nosotros vamos a ir directamente a la parte técnica, que yo creo que es lo que nos interesa para poder entender cómo se enruta todo esto y después nuestro objetivo final, que como siempre nuestra visión es respecto a redes y seguridad, pudiendo entender un poco el tema de por qué las direcciones técnicamente son así, es que más adelante podremos tener más en cuenta el tema de seguridad. ¿Está bien? Como es técnico, como siempre yo me voy a basar en las fuentes nativas, que son las RFC. Las RFC, que son las Request for Commentaries, que regulan todo esto, son estas que están un poco acá, que estamos presentando aquí en el archivo, ¿no? No las vamos a desarrollar todas, pero sí vamos a hacer mención a varias de ellas. La primera, la más importante a mi juicio, para empezar a ver el IP versión 6, es esta, la RFC 4291, que como su nombre lo dice, nos habla de cómo es toda esta arquitectura de IP versión 6, toda la arquitectura de direccionamiento, ¿está bien? Sin entrar en historia, repito, vamos a empezar a hablar cómo se compone. Esta RFC vamos a ir siguiendo un poco cronológicamente cómo lo presenta y vemos que en el punto 2.2 nos dice cómo es lo que propone como representación en formato de texto de estas direcciones, ¿no? Y de todo esto nos dice que la forma preferencial, que es donde comúnmente vamos a trabajar y es lo que más frecuentemente se va a ver, es este formato que dice acá. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8X, donde cada una de estas X representa un par de números hexadecimales. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos acá son 8 octetos, 8 por 8, 64, perdón, 8 pares de octetos, ¿no? Serían los 16 octetos, que esos 16 octetos por 8 nos dan los 128 bits que tiene hoy una dirección IP versión 6. ¿Cómo la expresa estas X respecto a esto que tengo acá abajo? Pues en pares de números hexadecimales. Cada número hexadecimal representa lo que aquí a la derecha tenemos en esta WordPad, que es la representación binaria. Recordemos que un bit, ¿no?, que es esto que tengo acá, un bit nos puede representar un 0 o un 1, ¿no? Es la mínima unidad que tiene el manejo informático. Cuando los bits se agrupan de a 4, nos da que 2 a la 4 son 16 posibilidades. Y ahí entra en juego los números hexadecimales. Del 0 al 9 tenemos 10 dígitos y después A, B, C, D, E y F, 6 más son 16. Entonces, cuando uno habla de cuartetos, que es lo que estaríamos representando aquí, con un cuarteto de bits podemos tener 16 posibilidades. Y al igual que en la numeración decimal, cada uno de ellos tiene un peso posicional. Si yo pongo a 1 este bit que está acá, pues este cuarteto
pesará 1. Si pongo a bit, este cuarteto pesará 11, que en decimales el 2 más el 1 pesa 3. Si pongo a 1, este que está acá, pesará 1 más 2 más 4, que todo esto es 7. Si pongo a 1, este último bit de acá, pues todo esto pesará 8 más 4 más 2 más 1, y todo esto me da 15. Entre 0 y 15 tengo las 16 posibilidades. ¿Cómo se representa? Pues si tuviera los 4 unos, esto se representaría con la letra F. Si tuviera 1, 1, 0, pues esto sería la letra E. Entonces, esta es la representación para pasar cuartetos a números hexadecimales, en base a su peso posicional. Pero si yo de los dos cuartetos los uno y quiero representar un octeto o byte, entonces tomo el peso posicional de cada uno de estos. Entonces el primero pesa 1, el segundo 2, 4, 8, pero el quinto ya pesa 16, 32, 64 y 128. Por eso es que con 2 a la 8 tenemos 128 más 64, 32, 17, que da 255. Y tenemos 256 posibilidades. ¿A qué viene todo este rollo? Que nosotros la representación de las direcciones IP versión 6 la vamos a encontrar así en pares de números hexadecimales. Este par, cada uno de estos pares me van a representar un octeto. Un número hexadecimal es un cuarteto, dos números hexadecimales un octeto. Por lo tanto tengo un octeto, dos octetos, 3, 4, 5, 16 octetos, y 16 por 8 son los 128 bits que va a tener esta dirección. La RFC entonces nos propone representarla con pares de números hexadecimales separadas por dos puntos verticales. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que llama forma preferencial. Una IP versión 6 la vamos a encontrar generalmente bajo este esquema que está acá. Pares de octetos separados por doble punto. Entonces la misma RFC nos aporta un montón de cosas raras que nos permite también, para evitar, como vamos a encontrar generalmente, no generalmente, con mucha frecuencia, se van a encontrar ceros, secuencias de ceros seguidas, cuando hay un cero directamente no lo pongo. Por ejemplo, esto que estáis viendo acá, DB8, en realidad es 0 DB8. Esto que estáis viendo como un solo cero, en realidad es 4 ceros, 0, 0, 0, 0. Pero cuando hay secuencias de cero, la RFC indica que se pueden obviar. Por ejemplo, acá no, porque están intermedios. Pero sí en cualquier posición en la cual me aparezca más de un cero seguido. Aquí que está a la izquierda, se supone que está como cualquier cero a la izquierda. Yo no necesito poner 0, 100 euros, sino 100 euros. Aquí lo mismo. Entonces, bajo este esquema, vamos a encontrar que hay direcciones, al igual que en IP versión 4, unicast. Una dirección que va dirigida a una sola IP. Direcciones multicast, que van dirigidas a varias, de una a varias. Y direcciones de loopback, que es el lazo local. En IP versión 4, esta dirección de loopback se va a reconocer por el 127.001, que es la dirección de lazo local, es la dirección que está reservada para que cuando uno recibe una IP cualquiera destino a mí, yo la mande para dentro de mi PC, digamos, ¿no? Le armo el propio bucle en mi PC. Entonces lo primero que nos presenta son direcciones unicast, direcciones multicast, que vamos a ver más adelante, muy similar a IP versión 4, se quedan claramente reconocidas por la doble F acá adelante. La dirección de loopback, que ahora en vez de ser 127 se la suele colocar como 0.1. Y la dirección no especificada, que son todos los ceros. ¿Está bien? La misma RFC nos dice que cada una de estas puede ser abreviadas obviando todos los ceros. Entonces, estas dos secuencias de ceros que tenemos acá, por ejemplo, acá se obvian. ¿Cómo se obvian? Colocando los doble puntos al lado de otros. O sea, con estos 4 puntitos seguidos, está indicando que ahí entre medio viene toda una cadena de ceros. Acá lo mismo. ¿Cuántos ceros hay? Pues todos los ceros que hagan falta para completar los 16 octetos. Entonces se supone que esto es FF01, 00000000.101, o en realidad .0101. ¿no? Esta es la forma de representar el lazo local. El 0, 1, obvio todos los ceros y directamente pongo el doble punto 1. Y esta es la dirección que está no especificada. En realidad esta no se puede usar. Como todo protocolo que migra hacia una versión anterior,
hacia una versión futura, en general tiene que haber entornos mixtos, entornos que convivan los dos. ¿Qué es lo que nos propone? Pues que se puede representar así, con los pares hexa y los 4 dígitos decimales viejos que tenía una IP versión 4, se puede representar una dirección mixta. Por ejemplo, acá que estamos diciendo que acá se ha comprimido dentro de una dirección IP versión 6 la dirección IP versión 4 13.168.3. Acá tengo una dirección que vamos a ver un poco más adelante con 128 bits, de los cuales los últimos son 129, 144, 52. Y fijaros que al tener un solo punto y no dos, me está indicando que es una IP versión 4. ¿Sí? Al igual que el Classless Internet Domain Routing, que es el formato para poder robar bit de máscara de red, esto salió cuando se empezaron a distribuir las clases A, B, C, D de IP versión 4, nació esto de Classless, sin clase, y permitió usar máscaras de red y de subred que no respetaban 8, 16 o 24 bits. Al igual que en IP versión 4, IP versión 6 mantiene este concepto de CIDR. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando me aparece barra 60? Me está diciendo que los 60 primeros bits de toda esta dirección se corresponden a la red que indican estos. En este caso, esta máscara 60 me está diciendo que esto se corresponde a la red 2001, 0DB8, 00, CD30 punto, y que los últimos 68 bits que faltan se corresponderían a cada uno de los hosts que tiene esa red. ¿Está bien? De igual forma que la otra, todo esto puede ser comprimido y toda esta secuencia de ceros obviada, como está acá. Todo esto que está acá se obvia directamente con una máscara 60. O esta es otra opción. ¿Qué más nos habla el RFC? Y acá sí empieza temas que tenemos que centrar un poco la atención. De todos estos rangos, que son miles y miles de millones, y en Internet encontrarán que por cada milímetro de tierra existen miles de millones de direcciones IP, porque realmente 2 elevado a la 128 es más que los átomos que tiene el sistema solar. Entonces es un número inimaginablemente grande. Entonces, de todo esto, IANA, que es la que asigna estos números, empezó a armar rangos. Y los rangos que interesan son estos que estamos viendo acá. Hay un rango no especificado, que es este que estábamos hablando hace un rato, el 00, el rango de loopback, el 001, y ahora solo podremos encontrar estos rangos que están acá. Es decir, cuando analicemos una dirección IP versión 6, que la veamos en la red, que es la razón de ser de nuestro curso, la razón de ser es esta, que al ver una IP uno ya se ubique y nos aporta información de lo que estamos mirando, ¿no? A nivel seguridad ese concepto es muy importante. Al ver una dirección yo tengo que saber si es local, global, multicast, si se corresponde a un host. Eso me tiene que dar mucha información. Entonces, multicast son todas las que vayan a empezar con la doble F. Fijaros que me dice máscara 8. O sea que una dirección multicast tiene que empezar obligatoriamente con F y F. El cuarteto F seguido del otro cuarteto F. Eso es lo que obligatoriamente tiene que ser una dirección multicast. El resto de los 120 bits puede ser cualquier cosa exótica, pero sí o sí tiene que empezar con F. Después nos habla que hay una cosa que se va a llamar link local, o sea, nivel de enlace, un unicast únicamente para ese nivel de enlace, que va a estar reconocida por el F80. Y después nos dice que todo lo demás es global. ¿Qué implica que sea global? Que son rangos de direcciones que se tienen que enrutar a través de la globalidad, a través de todo Internet, a través de todo el mundo. Entonces, cualquier rango, en teoría, cualquier rango que no sea esto que estamos viendo acá, obligatoriamente tiene que ser un Global Unicast. Acá estáis viendo en verde un recuadro que hemos hecho que sobre este punto en concreto tenemos una objeción que la vamos a tratar dentro de un ratito. Si hacemos un poco de memoria, las direcciones IP versión 4 eran Unicast, Multicast y Broadcast, ¿no? Esas tres. El concepto de Broadcast, o sea, de uno absolutamente a todos, no existe más en IP versión 6. Vamos a ver que queda reemplazado con el de Multicast. Entonces, en IP versión 6 vamos a tener Unicast, Multicast, dejamos de tener Broadcast, pero aparece esta cosa rara que se llama Anycast. Anycast es una especie de direcciones que se configuran en los dispositivos de enrutado, en los routers, para que
si yo quiero mandar un mensaje a muchos, lo mando a esa dirección en Anycast. Y el primer router que la reciba va a ser el encargado de desparramarlo en el resto de los routers como si fuera un multicast, pero un poco más selectivo. Lo vamos a desarrollar ahora más adelante. Entonces, acá al lado voy a ir poniendo los apuntes como cuando yo me hago los resúmenes para estudiar, ¿no? Hasta ahora estuvimos viendo las direcciones de binario, cómo se representa en hexa, cómo es el peso posicional de los objetos, y después vimos que hay direcciones no especificadas, direcciones de loopback, multicast, link local, la F80, global unicast, que es todo lo demás. Y después hay un concepto que es ese cuadro en verde que he puesto, que es el de site local, que lo pongo en pregunta porque lo vamos a ver dentro de un ratito. Estos son los grandes conceptos que vamos a ver. Había un concepto de site local que no es el que yo quiero tratar, que queda obsoleto en esta RFC en el punto 257. Vamos a avanzar un poco más. Entonces, todas las demás direcciones unicast, excepto las que comienzan con 0, deben tener 64 bits de longitud. Es decir, se van a armar con una interfaz que va a tener 64 bits de longitud. ¿Cómo se logra esto? A través de esto que se llama EUI modificado. Nosotros estábamos muy prácticos con el uso del EUI 48. El EUI 48 no es otra cosa que la dirección MAC que nosotros conocemos en nuestra tarjeta de red. Es esos 6 octetos que identifican unívocamente a todas las direcciones Ethernet del planeta. No solo las de Ethernet, otras también. Entonces, el EUI 48 es el formato de 48 bits, 6 por 8, 48, que identifica las direcciones MAC. Para IPv 6 entra en juego este nuevo concepto que es el EUI 64 modificado. El EUI 64, es decir, en vez de 48 ahora tengo 16 bits más, no me voy a 64. Eso ya existía de hace tiempo. Lo único que sí me agrega IPv 6 es esta idea de modificado que lo vamos a ver un poquito más adelante. Voy pasando los temas que me interesan. Entonces, la no especificada es la que hemos puesto acá, es el 000/128, nunca debe ser asignada, ¿está bien? El loopback, la dirección de lazo local, lo que yo debo meter adentro de mi procesador para que sea tratado, es todos los ceros terminada en 1, ¿está bien? El global unicast son todas las demás, o sea, todas las direcciones que no figuran dentro de esa lista son las que Internet tiene que enrutar. Y después hay dos formatos para hacer compatible IPv 6 contra IPv 4, ¿no? El primer formato es lo que se llamó inicialmente IPv 4 compatible con IPv 6, que quedaba reconocido por estos 8 ceros que están acá. Eso se propuso como obsoleto porque no tuvo pegada. El formato que sí es aceptado es esto que se llama mapeado. IPv 4 mapeado en IPv 6. ¿Esto en qué se caracteriza? Lo define esta RFC 4038 y lo vamos a encontrar siempre reconocido por estos ceros seguidos de la secuencia de FFF. Al final lo vamos a ver como una parte práctica. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Os acordáis que al principio hablamos que un formato era XX, 2.XX, punto decimal, decimal, decimal? Pues lo que estamos hablando es esto. 80 bits se presentan en formato de X con el doble punto, 16 bits obligatoriamente tienen que ser FF, FF, y después de eso los 32 bits originales del IPv 4 se mapean al final. Si sumamos 32 más 16 más 80 nos da 128, que es la dirección IPv 6. Entonces, cuando se quiere mapear, después hay distintas formas de tunelizarlo, etcétera, pero cuando se quiere mapear un IPv 4 sobre un IPv 6, que es un empleo muy común, porque yo tengo un IPv 4 que se conecta a un router IPv 6, ese router contra otro 6, y el final es 4,
Entonces se puede utilizar mucho este mapeo de mi IP versión 4 sobre IP versión 6. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que la única forma, porque la anterior queda obsoleta, la única forma que hay es meter estos 32 bits 16 bits F adelante de mis 32 bits originales y delante de esto el formato de esquema de direccionamiento IP versión 6 que tenga toda esa arquitectura que estoy usando. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar con esto? Con que el formato FF antes de los 32 bits sí o sí me está identificando una dirección IP versión 6. IP versión 4 macheada en IP versión 6. Entonces, otra forma de direccionamiento que nos tiene que interesar es la que vamos a pasar ahora, que es la que vamos a ver más a menudo, que es esta que empieza con FE80. Esto es lo que vamos a llamar link o enlace local, ¿no? Estas direcciones, la RFC es muy clara, no deben ser encaminadas. Al igual que antes, las direcciones IP versión 4 de la que definía la RFC 1918, que son la 10, la 172.16, la 192.168, estaba ordenado que todos los routers de internet se la carguen, las pongan a drop y no las dejen pasar. En estos momentos, lo que reemplazaría a esos son las direcciones de enlace local, las FE80. Entonces, cuando veamos una dirección IP versión 6 que empieza con el FE80, implica sí o sí que se trata de una especie de dirección privada, que es un IP que no puede ser enrutada por Internet. Me deja la tranquilidad de que ese IP no va a salir por Internet. ¿Está bien? El concepto que dejamos picando en este primer artículo es esto que está acá. La realidad es que las direcciones IP versión 6 lo que buscan es justamente olvidarnos de la idea de privadas y públicas. ¿Para qué se diseñó IP versión 6? Pues para que yo en mi móvil, en mi portátil, en mi iPad, en mi nevera, en mi coche, en mi moto, tenga un IP versión 6 que me lo identifique unívocamente a mi moto respecto a todas las motos del planeta. Entonces, para eso está pensado. Lo ideal es que se logre avanzar muchísimo sobre el concepto de que no exista más direcciones privadas que me obliguen a hacer Network Address Translation para salir a Internet. El objetivo más fuerte que tiene IP versión 6 es que dentro de 5, 10, 15, 20 o 100 años, todo el mundo esté desparramado con IP versión pública y que yo pueda tener un rango enorme de dirección IP para hacer lo que quiera, para identificar mi nevera y encenderla con mi móvil cuando esté subiendo al avión para viajar de China a España. Entonces, todo eso implica que va a crecer muchísimo el uso de IP públicas. Y acá viene nuestra reflexión. Hoy en día, el mayor o uno de los mayores pilares que tiene la seguridad de una red es justamente esto, meter direcciones privadas. Porque yo sé que estas direcciones privadas nunca van a ser encaminadas por Internet, o sea, no van a ser visibles de Internet. Entonces, nuestra pregunta es eso, ¿qué va a pasar cuando dentro de 10 años, en mi casa, yo tenga 30 direcciones IP públicas para mi DNI, para mi teléfono, para mi móvil, para mi fijo, para mi portátil, para mi iPad, para mi tecnología espacial? ¿Cómo va a ser la seguridad de todas esas IP? Este gran pilar que hoy en día se basa en las IP privadas se va a desmoronar y esto va a ser un tema precioso para la gente que esté interesada en seguridad. Entonces, repito, hemos visto ahora que existe un rango local que es el FE80. ¿Qué concepto nos tenemos que quedar guardado con esto? Que cuando veamos un FE80 en IP versión 6 es como si estuviéramos viendo una 10.00 de IP versión 4. Es una dirección que no va a estar enrutada en Internet. Entonces, multicast. FE80, direcciones que solo se van a ver en enlaces locales. Y aparece este nuevo concepto, Site Local IP versión 6 Unicast. Esta es la que estábamos definiendo con este FC0. Vamos a desarrollarlo un pelín más adelante, dadme un poquito más de margen. Las direcciones Anycast Address era este nuevo concepto de multicast raro que comenté hace un ratito, ¿no? Es esto que dice acá. Cuando alguien lo recibe el router más cercano. Y ese router es el encargado de
explícitamente, tiene que estar explícitamente configurado cada uno de esos nodos para que cuando la reciba, él mire su lista de Anycast y diga, se lo tengo que pasar a A, B, C, D, F, y él es el encargado de pasarlo a los próximos routers. Entonces no es un mensaje que lo vayan a escuchar todas las máquinas, sino que solo lo van a procesar aquellos que tengan la configuración de Anycast. Un Anycast siempre va a quedar identificado por estos números terminados en 0. O sea, voy a tener el segmento de mi red, sea cual fuera, FF, lo que fuere, va a ser mi segmento con los n bits de esa subred que he definido yo o que me han impuesto. Y siempre, todos los bits que estén fuera del prefijo de subred, de la máscara de subred, tienen que estar puestos a 0. Eso es lo que identifica una dirección Anycast. Por eso fijaros que no se diferencia en absoluto una dirección Anycast de una dirección Unicast de esa red, porque el prefijo de red va a ser exactamente igual. Acá no veo que sea multicast, que sea broadcast, no, estoy viendo un prefijo de red igual, pero ese prefijo de red se va a distinguir porque va a terminar con todos los ceros en los bits que se corresponden al identify, al identificador de nodo. Insisto, este es un trabajo interesante para meterse porque hay que configurar a mano router por router. Y por último, lo que repetimos antes, las direcciones multicast, estos 8 primeros bits, obligatoriamente van a estar puestos en 1, lo que se traduce en FF, ¿no? Bueno, hay una cierta distinción que aparece ahora, que antes no existía, que para los conceptos de multicast entran en juego estos 4 bits que llaman flags y estos 4 bits de scope, de ámbito, ¿no? Flags es bandera y scope es ámbito. Eso lo vamos a tratar ahora, acá nomás. Entonces, volvemos a la nota, esa que dijimos de que hay un rango de direcciones que no está definido, este de site local. No estamos de acuerdo, de hecho hemos presentado una nota al RFC editor diciendo esto. Hay un rango de direcciones que la RFC 41 hace especial atención, que inclusive en ese RFC las trata como local Unicast. Y lo llama que es un local para site. Una site, a diferencia de un link local, una site podemos interpretarla como que, qué sé yo soy el banco BBVA en España y tengo varios sites, el site en Bilbao, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Coruña, tengo distintos sites. Todos esos sites pueden estar armados por varias subredes, todas las oficinas que tengo en Bilbao, en Coruña, pero cada uno de ellos puede ser una site, un gran cúmulo de LANes, ¿no? De redes LAN. Entonces el concepto de site es tratado como un caso especial de Unicast. ¿Por qué es especial? Porque no es enrutado globalmente. Y este RFC justamente, y os pido que prestéis atención a esto, sobre todo aquel que va a manejar redes grandes, porque este concepto va a ser muy, pero muy importante. Este RFC nos define que existe un nuevo rango, donde el prefijo es FC00 con máscara de red 7, ¿no? O sea, los 7 primeros bits. El segundo lo pone a L y después viene un Global ID y un Subnet ID. ¿Por qué quiero entrar con este concepto de Local Unicast? Porque no estamos de acuerdo en que esto sea considerado como global, porque justamente lo que dice es que estas direcciones, un Internet Service Provider podría llegar a enrutarlas entre diferentes sites siempre y cuando se solicite y se justifique que así sea. ¿Qué quiere decir? Que un Internet Service Provider, Telefónica, me está ofreciendo aquí en España salida a Internet a mi oficina del BBVA de Madrid, pero yo quiero tener un cierto rango de sites que se manejen a través de esa salida a Internet comunicándome Valencia con Bilbao, con Madrid y con Barcelona. Entonces me pueden enrutar estos rangos a través de esos routers. Y sin embargo no van a formar parte del esquema global, no van a ser globales, van a ser locales y exclusivos para mí, empleando todo el sistema de salida a Internet. Entonces es un rango muy especial y muy interesante que no estamos de acuerdo en que se considere global, y concretamente esta propuesta hemos hecho a RFC Editor para que se contemple así. ¿A qué viene todo este rollo? Que no me quiero explayar mucho más porque si no va el tiempo. Viene a que este concepto, tenedlo muy, muy en cuenta aquellas personas que vayan a utilizar rangos de redes
grandes. Aquel que tenga distintas sites en su empresa, pues empieza a pensar en el rango FC, porque va a ser el rango que realmente le va a ofrecer soluciones. Estudiarlo y darle masticarlo bien porque será interesante. Seguimos avanzando. En la segunda sección de nuestro artículo empieza a analizar los 16 primeros bits, que es la forma en que se debería empezar a estudiar una dirección IPv 6, con sus 16 primeros bits. Y a todo esto, IANA, en esta dirección que figura acá, en el año 2013, en abril, o sea, esta consulta es muy reciente, solo ha definido estos rangos que están presentes en esta tabla. O sea, si en estos momentos hacemos esta consulta, hoy, mayo del 2013, vamos a encontrar que de los miles y miles y miles de trillones de direcciones IPv 6, las únicas que en estos momentos se van a usar son estas, ¿no? Este primer rango va a estar reservado para IANA, este reservado para IETF, etc. El rango 2000, y prestada atención a eso, por eso lo pusimos en negrita, el rango 2000 va a ser el único rango que está en estos momentos asignados para direcciones globales. O sea que si miro tráfico en Internet, lo único que voy a poder encontrar son direcciones que empiecen con 2000. Pero guarda, estamos hablando de 2000 con /3. O sea que lo único que nos interesa de esto es los 3 primeros bits. 1, 2, 3. Solo esos bits. Y para que esos bits me den 2, la única opción posible que tengo de esos bits es que sean 0, 0, 1, 0 en los 4 primeros. Si voy a interpretar solo los 3 primeros bits, la única opción que tengo para que esto sume 2 es el 0, 0, 1. Acordaros de esto. Estos son los únicos rangos. O sea, hoy en día en Internet no veré navegando jamás una dirección que no empiece por 001, o más concretamente en estos momentos por 2000. ¿Qué otro rango nos da? El FC, que es el que acabamos de decir, y el FE80, que es el rango este que dijimos que representaría las direcciones privadas prácticamente, ¿no? Las viejas direcciones privadas de IPv 4. Y después el multicast. O sea que de los miles y miles de trillones de direcciones IPv 6, en estos momentos solo están definidas por IANA, el 0, el 100, pero están reservadas a IETF, el 2000 para navegar por Internet, el FE80 para nuestras sites locales, el FC para este concepto que vamos a utilizar de site, que era el que decía como importante, y el FF para Internet. O sea que, hoy por hoy, tampoco es tan abismal el rango de direcciones que están ofreciéndose. Primer resumen, es esto que acabamos de mencionar. Estas son las únicas 16 bits que en estos momentos podemos llegar a encontrar en Internet. En Internet o en nuestra propia empresa. FE80, 16, y no hay más. No hay posibilidad que veamos más rangos, excepto que justamente se esté provocando algo raro, alguna anomalía en el enrutado de red. Global Unicast, entonces, 2000. Toda dirección que va a ser enrutada por Internet va a ser esto. Y dentro de todo este rango, que son miles y miles de millones, IANA los ha repartido en el mundo, así como al principio repartió las direcciones tipo A, B y C. En estos momentos IANA tiene repartido lo mismo, estamos hablando de ahora, de abril de 2013, IANA tiene repartidos a LOC, en estos momentos adjudicados, a APNIC, a RIPE, a ARIN. O sea que si yo estoy en RIPE, a mi Telefónica de España para la ADSL de mi casa, cuando empiece a funcionar con IPv 6, sí o sí me va a tener que adjudicar un rango que empezará por 2001 00800, porque toda Europa en estos momentos tiene asignados estos rangos que están acá, estos rangos que están acá que son RIPE, estos rangos que están acá que son RIPE, y los rangos que en estos momentos puedo usar son solo estos que están acá. A ver, vamos a buscar este archivo que... Entonces,
Lo único que en estos momentos IANA tiene asignado son estos rangos que están acá, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001. Y fijaros que así como la máscara es 3, así como acabamos de decir que la máscara es 3, este cuarto bit puede ser 0 o también puede ser 1, ¿no? Entonces, si este fuera 1, el rango ya no es 2000, sino que es 3000. Entonces, el rango 3 ya entra en juego. Sin embargo, el rango 3 todavía está reservado. Todavía no ha sido adjudicado a nadie. ¿A qué quería llegar con esto? Que lo único que vamos a encontrar hoy en día a través de Internet son direcciones que empiecen con el número 2. Son las únicas que hasta ahora IANA ha asignado. Todas estas que empiezan con el número 2. Son los únicos rangos que en estos momentos son global únicas. Van a navegar por Internet. ¿Está bien? Bueno, el global únicas son todas las demás y acá de vuelta en el artículo después prestados atención figura esta FC7, la FC, que es la dirección esta que decía de la site local. ¿No? ¿Cómo se organiza una dirección? Pues los primeros es el FP, que son los 3 primeros bits, que es el prefijo local, esto que estamos hablando aquí, que identifica una red, el formato de prefijo, perdón. Y después de eso viene el top level assign, que es los 13 bits que estamos viendo acá arriba. Y después de eso viene el sub-TLA, que será los que dentro de cada país, dentro de cada zona, RIPE irá adjudicando a las diferentes prestadoras, a los diferentes carriers, a los Internet Service Providers. Y dentro de eso, el identificador de red. Este es el formato que va a tener una dirección. En la charla no me puedo detener aquí porque si no, otra vez nos vamos a un montón de tiempo. Aquí, como vemos, está toda la explicación de cómo se configura y de toda esa tabla que estamos, solo estamos tratando de ver cómo se arman estos 16 primeros bits. ¿Está bien? En el ejemplo hemos tomado el primero de estos rangos que figuraban acá, el 2001-00, hasta este rango que está asignado, reservado para IANA, ¿no? Entonces he puesto aquí en verde y en azul los rangos de inicio y fin. Y si os ponéis a jugar con esto que decía del peso posicional de los bits de cada uno de estos cuartetos, este rango que empieza con 2001 quiere decir que los prefijos de formato es 01, que el top level ID es este, que el subtop level ID es este. Entonces esto empieza en el 2001.00 y el final, que es este que está en azul, representaría que justamente estos últimos X que me está dejando libre el formato de aquí, son los que al poner en 1 representa el 1F8, que sería el final de este rango. Bueno, es una explicación que después de dedicaros todo el tiempo, o me escribís todos los mails que queráis si queréis ampliar este sistema. Es la explicación de cómo se formaba este Global ID. ¿Está bien? El rango FE80, dijimos que es el enlace local y es el que va a ser reservado únicamente para uso específico. Es este que está acá. Y también, si nos vamos a esta URL de IANA, es donde están explicados cada uno de estos rangos. ¿Qué implica cada uno de estos? Acá en esta tabla lo que hemos tratado de explicar es que si bien el rango FE80 inicia con esto, cada uno de estos bits también puede ser puestos a 1 porque están fuera de los 10 bits que tiene por máscara el FE80. O sea, los 10 primeros bits me dice que son 8 y 8, 10. Hasta acá son los 10 bits que sí o sí me impone. Pero todo esto me los deja libres. Entonces, para los enlaces locales, los que serían las 10 punto algo, 172.16, 192, 168 de antes de IP versión 4, ahora son estos que están acá. Si bien inician con FE80, toda esta red incluye el rango FE-BF con FE9, o sea que no es solo FE80 el enlace local. Lo que jamás va a ser enrutado por Internet son todos estos rangos que están acá, desde el FE80 hasta el FE-BF. Es infumablemente presentado así en cuartetos, pero os invito en serio a que os empecéis a poner las pilas para hablar un poco de lenguaje de cuartetos, porque justamente por aquí va a ser la forma en la cual vamos a aprender y vamos a entender IP versión 6. Por último, las direcciones multicast, como solo me define máscara 8, estamos hablando de que empiezan siempre con FF. Y después nos define que el 1 es para todos los nodos, el 2 va a ser para todos los routers,
y el FE para los sistemas de nombres de dominio. Este es un tema que va a dar que hablar también, porque a través de estos bits temporal, previous y el rendezvous, con esto me va a permitir cosas que pueden llegar a presentarse como peligrosas. Puntos de encuentro y a su vez multicast que van a ser espacio global. O sea, va a haber un ámbito de multicast que si yo logro generarlo y logro engañar a algún router de la red, esto obligatoriamente va a ser explotado por todo Internet. Ojo con esto, ¿eh? Esto va a ser un tema interesante para estudiar vulnerabilidades, debilidades, exploit y cosas raras, ¿eh? La dirección multicast Global Scope. Lo dejo picando como otro tema interesante que lo vamos a tratar cuando llegue el tema seguridad. Presentamos diferentes ejemplos, ¿eh? Y aquí presentamos justamente eso. ¿Ven? Si fuera F001 serían todos los servidores sobre la misma interfaz. Si fuese F02, el 101 identifica NTP, pero si empezara con F2 sería todos los servidores sobre el mismo enlace el que envía. Si fuera F5 serían todos los servidores sobre la misma site que envía. Y si fuese F con esta E que dije que es peligrosa, significa que este mensaje deberían procesarlo todos los servidores NTP que hubiera sobre Internet. Insisto que esto es un tema interesante para la gente del lado oscuro y del lado blanco de la sociedad, ¿eh? Esto va a dar que hablar. Entonces, la nota en verde es esto que está acá, estas direcciones FC, que fue la que pusimos en duda como site local y es la que invito una vez más a todos aquellos administradores de redes grandes que tengan más de un site que empiecen a estudiarlo porque es el empleo más robusto que van a tener para armar arquitecturas grandes de redes, ¿eh? Si bien puede ser un número limitado de site, permite intra o intersite. Es decir, BBVA, Barcelona, Madrid, Bilbao, Coruña, va a poder enrutar todo su esquema del BBVA a través de un mismo rango de direcciones IP. Esto es espectacular para aquel que haya administrado rangos de redes grandes, ¿eh? Prefijo global único, lo veremos. Acá está toda la explicación, porque esto es muy interesante. Al final del apunte tenemos un algoritmo que hemos llevado a la práctica lo que propone. Esta RFC propone que para los rangos FC, estos de site local, no los pongamos, no los forcemos, no debe ser asignado de forma secuencial, sino que nos propone un algoritmo que está muy interesante, de hecho lo hemos probado y está al final de este apunte, que para generarlo esto sea aleatoriamente. Y juega con el concepto de hash, para que no haya colisiones. O sea, si yo siguiera los 6 puntos que me dice esto, fijaros lo que puede suceder. A pesar de que en China, en Siberia y en India haya redes de esto, si hubiera 2 redes en Internet, la probabilidad de que esas 2 redes, si respeto todos estos pasos aleatorios para generarla, mi esquema de direccionamiento, si hubiera 2 en todo Internet así, la probabilidad de que sean iguales es esta. Si hubiera 10.000 redes FC compartiendo rutas en Internet, porque acordaros que los Internet Service Providers le puedo pedir que me enrute estas direcciones, habría una probabilidad de colisión de 0,000181, o sea, remotísima. Bueno, los invito a que los pongáis a prueba y lo estudiéis. Por último, aquí explicamos, ¿os acordáis que empezamos cómo se machea un EUI 48, que es nuestra dirección MAC normal? ¿Y cómo se genera sobre mi propia Mac una EUI 64? Pues en este punto es donde está explicado. ¿Qué es el formato EUI 64? Aquí os remito, porque es gratuito, no es que me haga publicidad y quiera vender más, sino que para que entendáis el formato EUI 48, para no perder tiempo en este apunte, iros al libro Seguridad por Niveles, que está muy explicado. Entonces, de esta forma se concatenan los bits y se forma el formato modificado. El concepto de modificado es invertir el bit U, que es el séptimo bit, como está presentado aquí, es este bit de una dirección MAC, invertirlo, que globalmente este es universal, por eso es la U, o local, y al invertir este bit, indica que esa dirección pasa a ser, deja de ser universal y es local. Entonces, al invertir esos rangos, yo genero una dirección de 48 a 64 bits, que va a ser la que se encadene atrás.
Acordaros entonces que nosotros dijimos que una dirección IP versión 4 se puede mapear, IP4 se puede mapear a IP versión 6. ¿Cómo? A través de estos dos conectores que está acá. FF. Si entre medio de mi dirección IP versión 4 me aparecieran estos dos octetos, implica que lo que viene atrás de eso es una dirección IP versión 4, IP versión 6, que se armó desde mi propia dirección MAC de 48 bits. Entonces, de forma automática, lo que nos propone esto es que uno, con el solo hecho de encender mi portátil, automáticamente se me puede generar una IP versión 6 tomando mis 48 bits de la Mac que tiene impresa mi tarjeta de red. Agregándole estas dos F en el medio, la extiende a un formato, en vez de EUI 48, a un formato EUI 64. Y a su vez le modifica este bit de acá y me queda armada una dirección EUI 64. Ese será el identificador unívoco de mi tarjeta de red y de mi interfaz IP versión 6. Adelante de estos 64 bits que acabo de colocar, le agrego los 64 bits de mi segmento de red y automáticamente me quedaría armada mi IP versión 6. ¿Qué quiere decir esto? IP versión 6 está pensado para que de forma automática, cuando yo me pincho a cualquier red, por lo menos esta dirección se me va a generar. Como es el ejemplo que ponemos acá. Esta es la Mac concretamente de mi portátil que estáis viendo en el webinar. Con esta Mac, fijaros que si yo hiciera la consulta, vería que esta es mi dirección IP versión 6. ¿Cómo se armó? Pues A229 son estos A229, C6 es este C6 que está acá, A2 es este A2 que está acá, y acá tengo justamente FE, que es esto que estábamos hablando acá arriba hace un rato. Y adelante de esto tengo 540713, 540713, o sea, todo esto que está acá es el formato EUI modificado, con la hermosa salvedad de que acá veis una C y acá veis una E, pues esto justamente es el bit universal local que ha sido modificado a 1, y a todo esto se le sumó el FE80, que es el formato que estábamos viendo acá, de un enlace local. Entonces, ¿cómo se generó esta dirección IP versión 6 en mi portátil? Pues no hice nada. Lo único que hice yo fue decidir que quiero trabajar con IP versión 6. Y de forma automática, primero buscó, no habría ningún servidor en la red que le ofrezca una dirección IP versión 6, y entonces sola se auto asignó esta dirección IP versión 6 mi portátil. ¿De dónde la sacó? Pues del formato Mac EUI 48, generó el formato EUI 64 modificado, y a ese formato, que es este concretamente que está viendo acá, EUI 64 modificado, le metió adelante todos los 64 bits de mi red, que como no tengo ninguna, averiguó y decidió que sea un enlace local. O sea, me generó una dirección privada que no va a navegar por internet, de 128 bits, que es F80000000, veis que están los dos puntitos, y después los 64 bits de mi Mac modificada. ¿Se entiende? Acá está un poco más claro. Bueno, y si hay preguntas, como siempre, interrumpiendo. Acá, tener en cuenta que una dirección se tiene que entregar al nivel 2, entonces acá explico un poco cómo se hace eso, no nos detendremos más. Y para ir cerrando un poco ya la presentación de esto y más o menos cumplir con el tiempo propuesto, es que acá estamos viendo cómo es un formato multicast. En este caso, acordaros que en la dirección Ethernet, en el nivel de enlace, el valor 86 es el que identifica que por arriba tengo IP versión 4, y acá estamos viendo clarito multicast, FF02, como dirección origen de esta dirección, como dirección destino de esta trama. Acá lo podéis analizar. De vuelta está en la explicación de todo lo que se está viendo ahí arriba. ¿Cómo es el mapeo de IP versión 4? Pues aquí tenéis la explicación.
y acá abajo tenéis una captura concretamente de una trama Ethernet que mapea sobre una IP versión 4. Estáis viendo que hay IP versión 6 y que esta IP se armó concretamente mapeando una IP versión 4 sobre eso, que es el motivo de este ejemplo que está aquí. Aquí adelante tenéis concretamente el F80, que es el valor que entrega, acordaros que es lo que estábamos viendo acá, cómo se mapea IP versión 6. Y por último, hay todo un ejercicio donde explica el algoritmo aleatorio para generar una dirección site local, la de las grandes redes. Nosotros concretamente hemos respetado cada uno de los pasos de este IP y el ejercicio que hemos realizado está explicado aquí. Hemos generado desde esta misma Mac que estoy haciendo la presentación, de esta portátil, generamos aleatoriamente un valor de NTP. A eso tomamos el valor de mi Mac con el comando isconfig, a este valor de la Mac lo concatenamos con los bits que está diciendo esto. Fijaros, el 29 está concatenado con los primeros valores del formato de NTP. Con esto hemos generado una cadena de 160 bits y le hemos impuesto un resumen a través del algoritmo SHA-1, que es de 160 bits. El comando en Mac es este, SHA-1 zoom, y directamente me generó este resumen. De todo eso, elegimos los 40 primeros bits significativos, que son estos que está acá, y esos van a ser el Global ID, el identificador global de esta red. Entonces, este es el identificador de esta red global, y a este identificador de red global le agregamos, definimos un router con esta dirección y se le impusimos de forma estática, y después a mi portátil concretamente le asignamos dentro de esta red el valor 2. El router es el 1 y el 2. Y generamos tráfico con eso, que es lo que tenéis en esta captura. Acá tenéis tráfico de mi portátil al router, donde hay solicitudes de request de ping y respuesta de ping. O sea, estamos viendo que la 1 a la 2 le envía ping y la 2 le contesta. Si queréis analizarlo, esto es lo que estábamos viendo acá. Por último, aquí tenéis algunos ejemplos del direccionamiento 2000, que es el direccionamiento que dijimos que es global, es el que se va a estar viendo por todo Internet. Y bueno, acá explico un poquito que en este caso se trata de un túnel Teredo, y volvemos a lo que era el inicio de la presentación. ¿Cómo se puede representar IP versión 6 en IP versión 4? Y creo que ya con esto, acá explicamos justamente lo que estamos viendo, cómo se machea de cada cuarteto a cada octeto, y queda conformada la dirección esta, la 200, 204, 201. 200, 204, 201. Es un poco esa explicación. Bueno, traté de resumir un poquito más y no sé si... No quiero extenderme más. Tenéis la presentación, tenéis mi correo, tenéis la grabación hecha en YouTube ya a partir de mañana. Y bueno, quedo abierto a cualquier tipo de pregunta que estéis haciendo, que necesitéis hacer. No sé si quedó algo pendiente, Daniel. Sí, hola. Alejandro, sí. ¿Hemos terminado entonces? Sí. Ya hoy... ¿Pasamos al turno de preguntas? Sí, Daniel, lo que quieras. Vale, pues como ya sabéis, podéis realizar las preguntas levantando la mano y yo os abriría el micrófono, o podéis escribirlas en donde pone preguntas al equipo, y yo se las traslado a Alejandro. No sé si tenéis alguna pregunta sobre lo que ha dicho Alejandro. Vamos a ver. Les dejamos un rato. De todas formas, Alejandro, creo que has dejado tus datos de contacto también, ¿no? Sí. Ahí, y en el mismo artículo, Daniel, está también el correo, así que públicalo tú si quieres también cuando pongas el webinar, no tengo problema. Perfecto. Bueno, pues parece que no tenemos preguntas por parte del público, Alejandro. Así que... Bueno, es una suerte, así no se alarga tanto. Exacto, lo hemos dejado en una hora, entonces.
Bueno, recordaros que estaros atentos a tecnowebinars.com porque aquí tendréis información, bueno, sobre el próximo webinar de estas serie de webinars que está haciendo Alejandro sobre la IP versión 6. En breve os informaremos de cuándo es el tercer webinar y bueno, sabéis que este webinar se está grabando y que lo publicaremos de forma inmediata en YouTube y en demosdesoftware.com. Así que Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu presentación. Bueno, al contrario, gracias a ti, Daniel, y a la gente que ha asistido o que más adelante asista. Gracias a todos. Un saludo. Ok, un saludo. Gracias a todos los asistentes. Un saludo.